secure, contain, protect. Videos informativos para personal. SCP-016. Microorganismo inteligente. Imagina esto. Vas caminando por la acera, acabas de salir de tu trabajo. Es muy tarde, tienes el turno de noche. Tuviste que salir debido al sangrado de nariz constante, esta semana has estado muy enfermo. Intentas detener el flujo con un pañuelo, lo mantienes apretado contra tu nariz mientras levantas el mentón. Doblas una esquina casi de manera automática, estás muy concentrado en tu hemorragia y no te das cuenta de lo solitaria que está la calle, no hay luces, ni personas, ni autos. De repente alguien te llega por la espalda, tomándote del cuello, susurrándote al oído de manera amenazante. Dame todo lo que tengas, o aquí mismo te disparo. Sientes algo pesado y metálico apoyarse contra tu nuca y un chasquido te dice que el arma está cargada. Tu corazón se acelera, tu respiración se descontrola, tienes miedo. Nunca fuiste bueno en las peleas, incluso de niño te escondías de los mayores. El estrés te cierra la garganta y caes al suelo asfixiándote. Tu atacante se queda quieto, sin saber qué hacer. Esto es todo, piensas, aquí voy a morir. Te sientes mareado y empiezas a desmayarte. De golpe, el dolor invade cada centímetro de tu cuerpo, sientes como si tu piel estuviera en llamas, te duelen los huesos como si te los estuvieran rompiendo, y ves como tu cabello se cae a mechones. Te retuerces durante un par de minutos, gimiendo de dolor. Igual de repentino que cuando llegó, el dolor desaparece. Ya no sangras, ya no te duele el cuerpo, ya no estás mareado y puedes respirar. Te levantas lentamente mirando a aquel que te quería robar. Una ira ciega te llena el cuerpo, mientras ves cómo la persona que tienes delante de tuyo levanta su arma, temblando, y la dispara. Ves cómo la bala rebota contra tu piel con un sonido metálico, sorprendido, miras tu mano solo para ver cómo tu piel ahora es escamosa y gruesa, con un brillo metálico. Avanzas mientras una lluvia de balas recae sobre ti, sin hacerte daño alguno. Tomas entre tus enormes manos la cabeza de aquella criatura indefensa. Puedes ver cómo el terror llena sus ojos. Aprietas los dedos alrededor de su cráneo y un líquido rojo baña tu cara. Ahora eres poderoso. Ahora eres algo más que un simple ser humano. Bienvenido, el evento ficticio que acaba de ver es una simulación de lo que le ocurriría en una situación de estrés a una persona huésped del objeto SCP-106. El estrés es peligroso, pero vital. Puede causar, en cantidades suficientes, que el cuerpo humano cambie, vuelve a las personas más sensibles a su entorno, hace que se preocupen por detalles que para una persona sana parecerían no importantes. Pero también puede generar cambios para mal. Sobre todo, si este estrés se junta con el SCP-016. El objeto SCP-016, conocido comúnmente por el personal de la Fundación como el microorganismo inteligente, es la denominación que los investigadores nivel 3 y 4 le han dado a un agente biológico sanguíneo altamente peligroso. Su nivel de mortalidad y adaptabilidad es extremadamente alto, por lo que se le ha dado la clasificación Keter. Las continuas investigaciones lo han vuelto un SCP explicado. El SCP-016 es una especie de patógeno anómalo independiente a cualquier familia de patógenos antes conocida. Presenta una inteligencia espacial desarrollada, pero su principal cualidad anómala es el proceso de mutación que provoca en los seres humanos. El objeto fue descubierto durante un incidente en una mina de carbón, ubicada en clasificado. Cuando un minero resultó infectado, acabando con la vida de casi todos los presentes. La Fundación aseguró el área con ayuda de la MTF Beta 7 materiales peligrosos. Se detonó el área de la mina con ayuda de dispositivos a distancia. Se terminó con el sujeto infectado y a los sobrevivientes se les administró amnésicos clase C. El SCP-016 se transmite a través de esporas. Estas entran al torrente sanguíneo a través de cortes o heridas abiertas. La infección una vez dentro del individuo es irrevocable. Todo aquel ser infectado por el objeto SCP-016 se le denominará SCP-016-1.
Una vez en el cuerpo humano, el SCP-016 tendrá un periodo de incubación de entre 24 horas a 2 años, durante el cual el objeto se reproducirá dentro del huésped. Este periodo depende del número de seres humanos que se encuentren en el área inmediata, es decir, que mientras más personas haya cerca del individuo, más rápido comenzará sus fases de latencia. Esta etapa inactiva se le denomina fase 1. El objeto SCP-016 posteriormente al periodo de incubación entrará en un estado activo. Este estado está conformado por 3 etapas principales, durante las cuales el objeto buscará por todos los medios propagarse. La fase 2 comienza 48 horas exactas después de haber terminado el periodo reproductivo. Esta fase se caracteriza por el aumento de temperatura del cuerpo y una baja considerable de la presión sanguínea. El infectado presentará dolores de cabeza, hinchazón de garganta, fiebre leve y sangrado de nariz constante. 8 horas después del inicio de los síntomas, el huésped presentará de manera simultánea fiebre, hinchazón de músculos y articulaciones, ceguera, diarrea y fallo del sistema inmunológico. Asimismo, una serie de hemorragias internas en cadena afectarán la tráquea, el sistema digestivo y en potencia los pulmones. Esto causa que el paciente escupa y tosa sangre contaminada en grandes cantidades. La fase 3 provoca que la médula ósea de todos los huesos produzca de manera acelerada sangre. El huésped comenzará a sangrar de cada orificio del cuerpo, sudará sangre, la expulsará a presión por los ojos, boca, oídos, uretra y demás cavidades. También vomitarán sangre pura a gran presión. Se ha observado a pacientes disparar vómito a distancias de 4 a 5 metros. Durante esta etapa la mayoría de los infectados suele morir debido a la pérdida masiva de fluidos. La fase 4 es la última. En este periodo, que dura tan solo 1 hora, la presión arterial general se dispara, los músculos se tensan y el huésped caerá en un coma mientras sigue expulsando sangre. Muy pocos infectados logran llegar a esta fase, a mayoría muere desangrados. Los pocos que sobreviven a la fase 3 y llegan a la fase 4 terminan volviéndose objetos SCP-016-1 de alto riesgo. Si la persona logra sobrevivir al casi total desangramiento de las 3 etapas activas, comenzará un proceso lento de curación interna y posterior recuperación, tras lo cual el SCP-016 volverá a la fase 1 y no se volverá a activar hasta después de un mes mínimo. Este ciclo asegura la propagación del objeto. Durante las fases de latencia, ante situaciones de estrés crítico, el SCP-016 comenzará un proceso de mutación a un retrovirus de ADN. Durante este periodo, que puede llevar desde varios minutos a 2 semanas, el huésped desarrollará un cambio extremo en la estructura corporal. Mutando en necesidad del estímulo, el sujeto transformará en procesos de dolor sus características físicas de manera radical, se volverá agresivo y tratará de contaminar a la mayor cantidad de seres de SCP-016. Cuando la Fundación recuperó muestras del objeto SCP-016, el O5 permitió una serie de experimentos en ambiente controlado. Bitácora de experimentación de las propiedades de transformación de SCP-016. Sujeto de 016-1, Personal Class de infectado con SCP-016. Después de mostrar los primeros síntomas, la habitación del sujeto fue inundada lentamente a lo largo de 24 horas. SCP-016 mutó en forma monstruosa, transformando a los pulmones de los sujetos en branquias, las extremidades en aletas y mejorando su oído. El sujeto fue terminado drenando toda el agua de su habitación, causándole asfixia. Sujeto de 016-2, Personal Class de infectado con SCP-016. Después de mostrar los primeros síntomas, la habitación del sujeto fue inundada lentamente a lo largo de 24 horas. SCP-016 mutó al sujeto a un estado teratomórfico, causándole un rápido crecimiento muscular y un incremento de tejido óseo en los nudillos. Luego, el sujeto intentó escapar de su confinamiento golpeando repetidamente la puerta de acero reforzada. El sujeto no consiguió escapar y murió por ahogamiento. Sujeto de 016-5, Personal Class de infectado con SCP-016. Se le dijo al sujeto que se concentrara en formar alas y fue colocado en una caja de acrílico suspendida a 305 metros sobre el pozo de una mina.
Se colocó un contador fuera de la caja y se le dijo al sujeto que éste indicaba el tiempo restante antes de soltar la caja en el pozo. SCP-016 mutó al sujeto a un estado teratomórfico, causándole el crecimiento de un órgano tipo tentáculo en su muñeca izquierda. El sujeto extendió dicho órgano a través de uno de los agujeros de ventilación de la caja y expulsó una sustancia muy resistente y parecida a la seda, con la cual aseguró la caja en el cable que la sostenía. El sujeto fue eliminado cuando la cuenta regresiva terminó y detonó la bomba de la caja. Después de varios experimentos, los jefes de sitio y el O5 denominaron al SCP-016 como un objeto Keter. Se designó su contención en el sitio, clasificado. El SCP-016 está confinado en una sala de 5 por 5 metros, en una placa Petri, encerrado en un cubículo de acrílico sellado. La habitación debe permanecer a 0 grados Celsius. Todo el personal que intente ingresar a la sala sin el permiso del jefe de sitio deberá ser exterminado. En el caso de que ocurriera una fuga, el personal directivo de la base deberá implementar un plan de sellado y contención código Sigma. Todo el personal infectado será eliminado en el sitio por las fuerzas de seguridad portando equipo antibiológico y antiquímico estándar de protección. Si la infección no ha sido contenida 48 horas después, el dispositivo nuclear del sitio será detonado. El personal restante no será evacuado bajo ninguna circunstancia. Gracias por ver.